Hola en general, soy Carlos Magallanes, estamos en el curso de Fisiología del Ejercicio, en la unidad 3, el músculo y sus adaptaciones fisiológicas, y luego de haber abordado el tema fuerza, para el cual grabamos 4 videos, ahora pasamos a velocidad. En el caso de velocidad vamos a ser particularmente breves, o sea, más allá del tiempo y lo compactado que está haciendo el curso y que los videos tienen el propósito de ser simplemente introductorios. En el caso de velocidad, o sea, los aspectos fisiológicos vinculados a la velocidad están muy relacionados a lo que vimos en fuerza, particularmente los mecanismos nerviosos, neurocoordinativos más precisamente, y la capacidad de desarrollar fuerza en poco tiempo. Creo que personas muy veloces son muy potentes, tienen la posibilidad de desarrollar mucha fuerza en muy poco tiempo. Y bueno, varias de estas cosas vimos, no con el detenimiento quizás necesario, pero ya los vimos en fuerza. Entonces, en el caso de velocidad vamos a ser muy breve y vamos a grabar solamente un video. Los temas que vamos a ver muy brevemente son, bueno, concepto de velocidad, clasificación de las capacidades de velocidad, factores limitantes de la velocidad y la velocidad, algún comentario sobre la velocidad como capacidad temprana. Entonces, empezando por concepto de velocidad, desde el punto de vista de la física, la velocidad es el tiempo que se emplea en recorrer una distancia determinada. Cuanto menos tiempo se emplee, mayor será la velocidad. O sea, velocidad es distancia sobre tiempo. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el auto viaja a 60 km por hora, significa que recorre una distancia, en este caso de 60 kilómetros, en el tiempo de una hora. Entonces, la velocidad siempre se expresa en unidades de distancia dividido en unidades de tiempo. En el caso de la actividad deportiva, de repente si estamos pensando, no sé, en correr o eventualmente pedalear, bicicleta, bueno, kilómetros por hora es una unidad que se utiliza, pero normalmente se utilizan otras unidades. Metros por segundo es la más utilizada. Bien, desde el punto de vista de la actividad deportiva, la velocidad es una, coloqué ahí, capacidad polifacética, en el sentido que es compuesta de varias capacidades, no es una única capacidad, o sea, es una capacidad polifacética que permite realizar acciones motrices en un tiempo mínimo y que se manifiesta en los distintos deportes de manera diferente, de manera particular, especial. Una manera de clasificar las capacidades de velocidad es esta de ahí. Voy a hacer breves comentarios, son alemanes los tres, y hay distintas maneras de clasificarlo. A mí particularmente me parece esta bastante útil, o sea, no únicamente desde el punto de vista, bueno, didáctico y metodológico, o sea, nos orienta a la manera de trabajar y entrenar las capacidades de velocidad, sino también en estudiar las capacidades de velocidad y estudiar los factores que determinan la velocidad. Y bueno, cuando hacemos algún tipo de intervención de entrenamiento y vemos que mejora, bueno, ¿qué es lo que está mejorando? Entonces, por ahí, de ahí que me parece, a pesar bastante, bueno, no tanto, pero viejita esta clasificación, creo que tiene mucha utilidad. Entonces, estos autores clasifican la velocidad en dos grandes grupos, en velocidades elementales o básicas, compuesta por un lado por velocidad o velocidades de reacción, tanto en una reacción simple, por ejemplo la idea de estímulo-respuesta, o sea, imagínense salida de tacos en el atletismo, o sea, disparo y arranco, o sea, la idea de una reacción simple, o en una reacción de elección, diferente, pero en los juegos deportivos es un jugador de, no sé, de básquetbol va a lanzar
se eleva, va a saltar, lo marcan, lo tapan, y en ese momento puede decidir si se la pasa al compañero que está a la izquierda o si igualmente tira, o sea, una reacción en situaciones de elección. Entonces ahí sería la idea de reaccionar de manera rápida, tanto una acción, bueno, tipo salida-respuesta, donde no tengo que elegir nada, es siempre igual, salida de tacos en el atletismo y demás, o en una situación donde ante un estímulo tengo que reaccionar de manera rápida, pero elegir una acción a realizar. Entonces, por un lado, las velocidades de reacción, y por otro lado las velocidades coordinativas o velocidad coordinativa, que se manifiestan de dos maneras o diferentes. Velocidad de ciclo de estiramiento-acortamiento, imagínense, no sé, un golpe en el boxeo, o sea, velocidad donde hago un ciclo de estiramiento-acortamiento, distintos ejemplos, pero ese es uno. Y velocidad de frecuencia o velocidad de tapping, por ejemplo, no sé si escuchan, acá con los dedos estoy haciendo. Salió tan bien, pero bueno, esa es la idea de velocidad de tapping, que puede ser con los pies, con las manos, con los dedos, etc. Estas dos grupos de velocidades elementales generan, o sea, se combinan y generan otras capacidades involucradas de por medio, velocidades complejas, y dos o tres grandes grupos. Empiezo por la derecha, si están mirando, velocidad motora cíclica, o sea, la velocidad locomotora, y la velocidad de aceleración. De hecho, cuando, por ejemplo, en el atletismo, en 100 metros, se distingue distintas fases, ¿no? Bueno, una es la salida de taco, que está vinculada a la velocidad de reacción. Luego la fase de aceleración, y ahí la velocidad de aceleración. Y luego la velocidad lanzada, o velocidad locomotora máxima. Y en el caso de la velocidad motora cíclica, la velocidad en un movimiento aislado, en un único movimiento, y la velocidad de aceleración en un movimiento aislado. Entonces, un movimiento rápido, o sea, veloz, y al mismo tiempo en el mismo movimiento la velocidad en que acelero, sea, no sé, si estoy lanzando la bala o haciendo un gesto en gimnasia artística o en judo, o sea, tanto la velocidad del movimiento como la velocidad de aceleración en el movimiento. Y luego, en el caso aquí está colocado a la izquierda, la velocidad operacional, que ahora no hago ningún comentario ahora porque lo comento inmediatamente a seguir en la próxima diapositiva. Bueno, antes de eso, tenía esto de acá que no recordaba, que sería posible extender esta clasificación considerando los componentes de fuerza y duración. Entonces ahí se podría hablar velocidad de fuerza, y aquí quizás decir simplemente, o no sé si simplemente, pero llamar la atención que hay algunas terminologías que se utilizan de manera, o sea, de manera diferente, no uniforme, y por distintos autores, incluso con problemas a veces de las traducciones y demás. Pero lo importante que tengamos claro es lo que queremos decir, o sea, el concepto y no tanto el término, ¿no? Hay quienes distinguen, por ejemplo, fuerza veloz como algo diferente de la fuerza explosiva, incluso algunos distinguen fuerza veloz, fuerza explosiva y fuerza rápida como cosas diferentes, ¿no? Entonces algunos llaman fuerza veloz es cuando prácticamente no hay carga, o sea, de repente como la velocidad que mueve el brazo, en el caso de un golpe de un boxeador. Fuerza explosiva lo dejan más cuando de repente, no sé, en la halterofilia, o eventualmente en el lanzamiento de martillo, o algo que sea, o en un salto cargado, entonces donde la carga sea mayor. Entonces distinguen de fuerza veloz cuando cargas muy bajas o sin cargas, y fuerza explosiva ya cuando hay una cierta carga. Y de repente fuerza rápida lo dejan para actividades tipo el remo, donde tengo que hacer fuerza de manera rápida, pero normalmente en gestos cíclicos. Entonces, bueno, es
es terminología, no todos lo utilizan de manera igual, pero llama la atención ahí. O simplemente, lo que coloqué ahí abajo, velocidad de resistencia y resistencia a la velocidad. Lo importante es saber qué estamos diciendo o qué queremos decir, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, hay quienes llaman velocidad resistencia, por ejemplo, a la velocidad de un corredor de atletismo de 200 metros, 400 metros. El hecho de mantener la velocidad, o sea, en ese sentido. Y otros, o sea, le llaman eso de resistencia a la velocidad. En cambio, hay quienes diferencian, por ejemplo, y se les llaman resistencia a la velocidad a distintos tipos de velocidad. Entonces se puede hablar de una resistencia a la velocidad cíclica, resistencia a la velocidad acíclica. Entonces, o sea, se utiliza de distinta manera. Similar, abriendo paréntesis, cuando creo que no lo comenté porque me parece no es tan relevante para lo que es fisiología del ejercicio en sí, pero se habla de manera, o se hacen algunas, o sea, haciendo la analogía con fuerza. A quienes llaman de fuerza-resistencia, por ejemplo, a lo que mencionaba hace un ratito atrás, un remero. Cuando remo, o remo en kayak, en canoa, eventualmente, bueno, ahí está aplicando fuerza-resistencia. En cambio, resistencia a la fuerza se utiliza, o lo utilizan varios autores, como diciendo, bueno, la resistencia a la fuerza puede ser a la resistencia a la fuerza explosiva, resistencia a la fuerza máxima, resistencia a distintas capacidades, ¿no? De hecho, la resistencia a la fuerza no es en sí una capacidad, es un concepto, ¿no? Entonces, la capacidad de resistir, ¿qué cosa? Bueno, en este caso velocidad, bueno, pero ¿qué capacidad de velocidad? Esto es simplemente para decir que importa cuando eventualmente estamos leyendo, intentar entender lo que en este caso, no sé, en el libro o el autor está hablando cuando habla de, no sé, velocidad, resistencia a la velocidad, pues quizás esos términos no se utilizan por los distintos autores o en las distintas bibliografías de manera igual. Bueno, cierro paréntesis. Y seguimos. Y bueno, para hacer una quizás distinción, lo que en deportes colectivos, Weineck, también otro alemán, distingue los componentes de la velocidad de un deportista de juego colectivo en distintas manifestaciones de velocidad. Velocidad de reacción, velocidad motora sin el balón, velocidad de acción con el balón, velocidad de percepción, velocidad de anticipación, velocidad de decisión y velocidad operacional, que está ahí marcadita con un asterisco porque en sí, creo que lo coloqué en la próxima diapositiva, la velocidad operacional, en este caso de un jugador, de juegos de equipo, juegos colectivos, está determinada por condiciones, bueno, psíquico-cognitivas como la velocidad de percepción, la velocidad de anticipación y la velocidad de decisión. Quizás también para tener, o sea, simplemente como comentario, hablando de juegos de equipo, ¿no? No es lo mismo, bueno, la velocidad del jugador versus la velocidad del equipo. Un equipo puede jugar muy rápido porque la pelota va rápido y los jugadores ser muy lentos. Y al revés, puede un equipo tener jugadores rapidísimos y el equipo jugar lento, ¿no? Entonces ahí son cosas que, o sea, cuando el equipo juega rápido es como lo que va rápido, la pelota, ¿no? Y no necesariamente, obviamente que ayuda a que el equipo juegue rápido si tiene jugadores rápidos, pero son niveles diferentes. La velocidad está basada en la movilidad de los procesos del sistema neuromuscular y de las propiedades de los músculos para desarrollar fuerza. Eso es un poco lo que intenté mencionar al principio, que bueno, no nos vamos a extender aquí porque está muy vinculada la velocidad a la fuerza. Y fuerza, bueno, ya
ya vimos, quizás no con demasiada profundidad, pero ya vimos, particularmente los mecanismos nerviosos de los procesos de fuerza. Factores limitantes de la velocidad, o sea, por qué somos más o menos rápidos, varios. Cualidades particulares del sistema nervioso, tipos de fibra, estos que vimos en fuerza, tipos de fibras musculares predominantes y procesos de suministro de energía. O sea, varios aspectos determinan la velocidad de contracción de las fibras musculares, que ya mencionamos en fuerza, ¿no? Aspectos que diferencian, de hecho, los distintos tipos de fibras musculares, ¿no? Fibras tipo 1, 2A, 2B. Aspectos nerviosos y aspectos metabólicos también. Como aspectos nerviosos, el diámetro del axón de la motoneurona, esto también lo mencionábamos cuando hablamos de fuerza, el cual, o sea, el tamaño del axón de la motoneurona es un factor limitante de la velocidad de conducción del impulso nervioso, ¿no? Las fibras con un diámetro de axón más grande, que además se caracterizan por poseer más mielina y un menor número de nodos. Recuerdan, si vieron en FAB, cómo era la conducción del impulso a través de la neurona, esa conducción o saltatoria, o sea, con ese menor número de nodos, el viaje de los impulsos nerviosos a través de las neuronas se realiza a mayor velocidad. Además, las acciones más grandes estimulan a las fibras musculares con mayor frecuencia, o sea, la frecuencia de ciclos por segundo, ¿no? Los hertz. Axones grandotes con mucha mielina, la descarga de impulsos por unidad de tiempos es mayor. Y en cuanto a los aspectos metabólicos, o sea, también determina la velocidad de contracción de las fibras musculares. Y existen, sí, marcadas diferencias, que también mencionamos por lo menos algunas, las diferencias de estos factores metabólicos entre las fibras lentas y rápidas. Por ejemplo, la actividad de la miosina tepeasa en la miofibrilla, la actividad de calcio en la cabecita de troponina, la reabsorción del mismo calcio por el retículo sarcoplasmático y demás. Entonces, todos estos factores determinan, y bueno, como determinan también al mismo tiempo pueden ser favorecedores o limitantes de la velocidad. Bueno, fuerza dinámica y elasticidad muscular. Fuerza ya hablamos. La elasticidad muscular, o no solamente muscular, o sea, del tejido conectivo. Si vemos animales, por ejemplo, no sé, de repente vemos un canguro o un antílope, son animales que sí, digo, la musculatura de los miembros, o sea, en el caso del canguro, de los miembros traseros, es muy fuerte, pero sus posibilidades de dar esos saltos enormes no está únicamente en la fuerza que pueda aplicar, sino en la elasticidad de sus tejidos, no tanto muscular, sino tendinoso. Entonces, esto es un factor muy importante para la velocidad. De hecho, en el caso de un corredor, por ejemplo, de atletismo, por ahí el tobillo, la idea es que no sea demasiado laxo, ¿no? Más bien durito para que sea bien elástico, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendría también implicaciones si trabajar o cómo trabajar más la flexibilidad y demás en un corredor y demás, para justamente potenciar esto de lo que es la elasticidad del tejido, en este caso del tejido conectivo. Bueno, también dentro de los factores determinantes y limitantes de la velocidad, la efectividad y dominio del gesto motor, ¿no? La parte coordinativa. Si el gesto motor no lo domino, obviamente no lo puedo hacer rápido. Y bueno, y condiciones psíquicas particulares. Bueno, cuestiones ahí de neurotransmisores, hormonas y demás, que uno puede tratar incluso de estimularlas. Y de hecho, los deportistas que van a hacer, no sé, un halterofilista que va a salir a levantar una pesa o un corredor 100 metros, etc., utilizan varios recursos para llegar al momento de, no sé, donde tiene que hacer la prestación deportiva, llegar en condiciones psíquicas óptimas para
dar todo en poquito tiempo. Y bueno, ya casi finalizando, cortito, esto de la velocidad como capacidad temprana aquí, decir que también, y en parte también la brevedad de abordar este tema, hay en fundamentos de del movimiento humano, creo que se llama así la unidad curricular, y motricidad deportiva, van a haber, bueno, velocidad también, pero esto de las capacidades motrices, donde suelen diferenciarse en capacidades tempranas, capacidades tardías y capacidades neutrales. O sea, tempranas, la idea es que se desarrollan y de ahí también lo importante de estimularlas en fases tempranas de la vida, ¿no? Otras más tardías que, bueno, no están tempranas y de repente hay que esperar un poco más para poderlas estimular por lo menos al máximo, y otras relativamente neutrales, ¿no? Entonces, dentro de las tempranas, en general son aquellas que determinadas por sistema nervioso, las capacidades coordinativas, la velocidad es una capacidad temprana. Y bueno, y hay otras situaciones, o sea, el tamaño, los niños son chiquitos y bueno, y tiene varias en la parte coordinativa, el menor tamaño ayuda que si cuando pegamos el estirón en la pubertad y demás, ¿no? Entonces las capacidades tempranas suelen ser aquellas donde el sistema nervioso, el desarrollo del sistema nervioso central es el factor clave y bueno, el sistema nervioso central tiene un desarrollo temprano, prácticamente, o sea, si bien sigue ahí en la adolescencia, incluso temprano en la juventud, hay áreas, incluso del cerebro, que se siguen en sí desarrollando. A edad relativamente temprana, el sistema nervioso central está, digamos, casi pronto. En cambio, las capacidades tardías, por ejemplo, la fuerza máxima, dependen de cuestiones, aspectos hormonales, aspectos metabólicos, que en el caso de los niños, por ejemplo, no están prontos, ¿no? El tema de hormonas, hay enzimas, como no sé, la lactodeshidrogenasa y otras que no están, requieren más tiempo para llegar a su máxima actividad o máxima expresión. Y aspectos también vinculados a la maduración del tejido óseo y el tejido conjuntivo también. Entonces, en este sentido hay capacidades que son tempranas, otras tardías y otras relativamente neutrales que no dependen sustancialmente del sistema nervioso, por ejemplo, y no serían tempranas en ese sentido, y tampoco dependen de aspectos hormonales, y bueno, entonces son relativamente neutrales, fundamentalmente lo que sería la resistencia aeróbica. Si bien tiene fases dichas fases sensibles, donde todas ellas, y la resistencia aeróbica también, hay determinados momentos donde es importante estimularla, entrenarla, ¿no? Bueno, cierro paréntesis. Todo esto era para decir, creo, que esto de la velocidad como capacidad temprana, lo van a ver en eso, en fundamentos del movimiento humano y la motricidad deportiva, incluso en las unidades curriculares vinculadas al entrenamiento, entonces vía entrenamiento y entrenamiento deportivo, y también en la educación física y poblaciones especiales 2. Entonces, bueno, ahí también quizás esto lo estoy diciendo más para mí que para ustedes, pero para un poco también explicar o justificar también la brevedad en que estamos abordando este tema. Entonces, bueno, la importancia como capacidad temprana, la velocidad, de estimular la velocidad en la niñez. Transformación, una de las, o sea, ¿por qué la importancia? Bueno, se puede dar la transformación de fibras indiferenciadas en rápidas, o sea, la diferenciación de las fibras musculares, o sea, el tipo 1 o 2A, 2B, se dan, no nacemos ya con todas las fibras en sí diferenciadas, esa diferenciación se va dando ya en la vida intrauterina, pero también en el bebé, en el niño pequeño, las fibras requieren tiempo para completar esa diferenciación.
Y sí hay evidencias, hay estudios que muestran que lo que se haga o lo que no se haga en esas fases tempranas de la vida puede impactar en esta diferenciación. No en forma absoluta, ¿no? Hay cosas que vienen ya, digo, en nuestros, de alguna manera, de nuestros genes, ¿no? Nuestra herencia, nuestra herencia genética, ¿no? Eso es lo que se dice, bueno, no sé, si alguien quiere ser rápido, bueno, elegí bien a tus padres, rápido y en todas las cosas, ¿no? Hay un componente genético importante, pero hay algo, hay una parte, en este caso de la velocidad, que se puede sí impactar. Entonces, bueno, en el caso de la velocidad, si tenemos interés en que, no sé, estimular la velocidad, bueno, sería importante estimularlos en fases tempranas de la vida. Otra cosa, bueno, lo decía hace un ratito cuando hablaba esto de las capacidades tempranas, el desarrollo del sistema nervioso central es temprano, alcanza su estabilización evolutiva al iniciarse la pubertad. Entonces, es decir, el niño está apto para, por la madurez del sistema nervioso central, para estimular la velocidad. También el metabolismo del anaeróbico aláctico de los fosfágenos está muy bien desarrollado ya en niños, a diferencia de, por ejemplo, del metabolismo anaeróbico láctico, que requiere más tiempo para alcanzar su madurez. Y bueno, en el caso de los niños, esa predisposición psíquica, o sea, los movimientos rápidos y explosivos, son la forma natural de jugar en los niños. Todo lo hacen corriendo rápido. Entonces, bueno, por ahí sería el tema de eso, de fundamentar la velocidad como capacidad temprana y la importancia de estimularla en las niñas. Entonces, bueno, muy brevemente vimos, bueno, conceptos de velocidad, clasificación de las capacidades de velocidad, mencionamos los factores determinantes, limitantes de la velocidad y mencionamos esto de la velocidad como una de las capacidades tempranas junto con el conjunto de las dichas capacidades coordinativas, por lo cual sí es importante estimularla en edades tempranas. Entonces, bueno, quedamos con este tema de velocidad, con este único video, y seguimos avanzando en la unidad 3. Nos vemos.